Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien al otro lado? Hello. Bueno, mientras, por favor, voy a poner en el chat. Si nos oyen, ¿nos oís? Bueno, hemos empezado casi puntuales. Entonces, a ver si la gente se ha conectado también de manera puntual. Hoy como llueve, todo va más tarde. Sí. Bueno, llueve, aquí llueve siempre. Aquí siempre. En libros Y ojos hay paraguas más. llueve siempre, hoy mucho. Hoy hasta nieva casi. Sí. Bueno, ayer fue invierno y verano en un día solo. Yo no vi el verano, yo solo vi el invierno. Ah, pues bueno, es que entraba de repente un sol y hacía como, a ver, no calor, pero nadie me está respondiendo sobre si se nos oye o no. Hola. Lo has escrito también, ¿no? Sí, lo he escrito en el chat, he puesto nos oís, lo primero y luego ya he saludado, todo muy educado. No seáis tímidas, contestad. Bueno, yo hasta que no me responda la gente es que no quiero seguir hablando. Claro, no vaya a ser. Porque no vamos a estar me siento hablando aquí una hora como para tonta. nada. Hello. Necesitamos saber si se nos oye al mismo volumen a ambos, porfa. O si no se nos oye. Pero Y que adivinéis los decibelios. Sí. Me sale 2 personas conectadas. Hola. Infortunada señor Pil nos dice hola. Vale, pues si nos puedes decir, por favor, si se nos oye. Hola, hola. Y si se nos oye al mismo volumen, pues te estaríamos muy agradecidos. Serás nuestro salvador. Sí, por favor. De hoy. Se os escucha. Bien. Vale, pues ahora podemos empezar. Y se nos pregunta, ¿se nos escucha al mismo nivel? Mira, di algo, Luis, lo que sea. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha al mismo nivel que Elena? ¿Hablamos igual? Sí, nivel semejante. Vale, genial. Pues ya está. Hala. Muchas gracias, infortunado señor Pil. Has ganado una invitación a cenar. Bueno, hoy tenemos poca gente porque además de que llevo un montón, pues resulta que nuestros compañeros de la guerra chimpancé están pues ahora mismo en la librería Contrabandos presentando el poemario de otro amigo que se llama Raúl Molina, que ha escrito un libro titulado Hormigas en el centro de un desierto, que creo que es un endecasílabo. Sí, entonces ya tiene un título súper sonoro, es un libro de poesía, y entonces como están allí ahora mismo, pues no nos pueden acompañar. Así que, bueno, y los que nos estéis escuchando, pues muchas gracias por elegirnos, pero bueno, que les enviamos un besito y les deseamos una buena presentación. Y nada, que como se nos oye bien y llueve un montón, pues vamos a empezar. Vale, hola Luis, ¿dónde estás? Que llueve mucho. Estoy en casa sin poder poner una lavadora, que la ropa no se seca. Genial. ¿Y tú? Pues yo, tan concretamente, no sé decirte, supongo que por la calle, con un paraguas, pero yo estoy en París, en el París, no en el de después de la Segunda Guerra Mundial, sino en el París actual, porque no quería estar, pues eso, tan cerca del dolor como los personajes del libro, pero bueno, creía que tenía que ir a París y me apetece a ver si alguien me invita o algo. Bueno, como veis, estoy con Luis, que es, bueno, un amigo de un amigo, pero genial, que ha estudiado comunicación audiovisual, que eso va a ser súper interesante, y que es profe en la universidad. Así que sabrá contar sus amplios conocimientos. Y que además tienen que ver con la escritora de este mes. Entonces, pues, ¿quieres contarnos tú algo? ¿De ti o de, no sé, cómo estás hoy? Yo estoy muy bien. Aparte de la lavadora. Estoy muy bien, muchísimas gracias por invitarme, la verdad.
tenía muchas ganas de dar un poco la chapa con Marguerite Duras, Genial. que es una autora que conocí en la carrera, que luego lo podemos hablar si quieres. Sí. O ya mismo, no sé cuándo. Pues venga, cuéntanos, ¿por qué no? Yo descubrí a Marguerite Duras en la carrera de Comunicación Audiovisual. Hay una asignatura, al menos la que yo cursé, de literatura. ¿Vale? Qué guay. Que es como una de mis carreras frustradas, ¿no? Literatura. Era la arquitectura, pero bueno. Y teníamos como era literatura contemporánea, siglo XX, teníamos un libro semanal, ¿no? Y nos descubrió, yo tenía muchas carencias literarias de literatura universal y nos descubrió pues a lo típico de Virginia Woolf, Angélica Liddell, Sartre, lo que sea. Y una de las lecturas fue El dolor de Marguerite Duras. Lo curioso es que el libro llevaba años descatalogadísimo. Porque Marguerite Duras se editó mucho en España en los 60, algo en los 80 y ahora se está rescatando otra vez. Pero estaba totalmente descatalogado. Entonces el propio profesor nos pasó un PDF. Entonces lo leí en un PDF. Qué fuerte. ¿Y cuándo fue esto? En 2014, o sea, hace ya 12 años o así. O sea, que en 2014 estaba muy descatalogado. Sí, no, era imposible. De hecho, la edición que probablemente hayan leído los que nos escuchan, la de Alianza Editorial, se reedita en 2019. La que tengo yo es una de los 90, creo, si no me equivoco. Que de segunda mano. Que la has claro, encontrado. Porque, sí, en alguna, no me acuerdo, en alguna página o tienda de segunda mano. Ajá. Sí. Bueno, pues mira, qué interesante. Bueno, pues como ya tenemos media presentación de la autora hecha, luego podemos contar más cosas ya más del pasado. Pero bueno, que nada, que en enero en Libros bajo el paraguas hemos leído El dolor de Marguerite Duras. Vale, El dolor es una obra de contenido más bien autobiográfico y de ficción integrada por 6 textos. Voy a ir numerándolos. El primero, en El dolor, una mujer escribe un diario durante los últimos días de la ocupación de París por parte de los nazis. Ella realiza actos necesarios para continuar viviendo, como alimentarse y dormir, pero realmente sus días se suceden esperando el regreso de su marido, Robert L. Él había sido capturado y enviado a un campo de concentración y de momento no hay noticias suyas. La guerra termina, se liberan los campos y algunos prisioneros comienzan a regresar. La mujer, que es miembro también de la resistencia francesa, acude cada día a trabajar temiendo y deseando saber qué ha sido de su marido. Otro compañero, D, vela por su bienestar. Por fin, cuando Robert L. aparece, debe volver a acostumbrarse a comer con mucho cuidado y durante meses sobrevive con enormes dificultades. En 1946, ya recuperado gran parte de su peso corporal, aunque no su mirada atormentada ni algunos de sus gestos, la mujer ya puede divorciarse de él para estar con D, con quien tenía una relación. Segundo texto. En El señor X, aquí llamado Pierre Ravier, una mujer, miembro de la resistencia francesa y cuyo marido ha sido apresado por los nazis, se encuentra o habla por teléfono cada día con uno de los oficiales que la vigilan. Él parece sentir afecto por ella, aunque nunca tendrán un encuentro privado y ambos están interesados en mantener esta relación porque así pueden obtener información del otro. Tras la liberación de París, ella testificará en el juicio contra él, que probablemente nos dicen pues va a ser ajusticiado. Tercero, en Alberdes Capitales, bueno, yo en francés, este es mi francés, una mujer de la resistencia interroga a un chivato que colaboraba con la policía secreta alemana. 2 hombres la acompañan y se encargan de torturar físicamente al preso hasta que este, pues efectivamente, admite su papel de chivato. 4. Terel Miliciano es un soldado italiano que los franceses y los españoles tienen preso junto a muchos otros. Se trata de un hombre joven que vive y siente los placeres
del presente, aunque su destino es el de ser fusilado. 5. En La ortiga rota dialogan un niño, un forastero y un hombre en los restos de un terreno muy pobre, como a las afueras, y hablan de sus ocupaciones y de lo que pueden esperar a partir de ese momento. Y por último, 6, en Aurelia Paris, una mujer y una niña judía escuchan los aviones alemanes sobrevolando su casa junto al bosque y temen por su vida. O sea, ya están como en una casa, en una cabaña ahí en el bosque y los escuchan. Calculan por dónde se alejan y una escritora está plasmando toda esta ficción en un texto. Bueno, estos son los 6 relatos. Entonces ahora ya, pues vamos. A mí me parece que lo más lógico es empezar pues por la autora, ¿no? Sí. Si quieres, no sé, cuéntanos tú cosas o las cuento yo. Cuenta tú y yo voy añadiendo de lo que sepa, que tampoco sé mucho yo. O sea, no vamos a contar como su vida entera, no. Solamente a mí me parece interesante centrarme en lo que pueda tener que ver con lo que hemos leído. Vale. Pero bueno, mínimamente, Marguerite Duras se apellida en realidad Donadier, pero toma el apellido con el que utiliza para escribir, Duras, de una población francesa donde creo que nació su padre, si no me equivoco, que se llama así, Duras, que ahora mismo debe de tener como unas 1.200 y algo personas, según Wikipedia. Y nada, ella nació en 1914, no nació en Europa, nació en lo que ahora mismo sería Vietnam. Sí. Pero bueno, a los 18 años se vino a Francia y ya vivió aquí. Y murió en 1996. Y bueno, tuvo una vida pues muy ajetreada, de novela casi. Sí. Y esta presuntamente es la mujer que escribe el diario del dolor, es la mujer que protagoniza también el de Pierre Ravier, y es también la mujer que interroga al colaboracionista, aunque ahí aparece con el nombre de Teresa. Sí, y también la de Teresa Miliciano. Ah, es verdad. Sí, esos 4 relatos, los 4 primeros, son los que, digamos, se relacionan más directamente con la verdad. Sí. Mientras que los 2 últimos están más en el plano de la ficción. Sí. Y bueno, pues yo de Duras así, pura Duras, ahí me quedo. Yo puedo añadir que también voy a hablar desde el corazón en ese sentido, ¿eh? O sea, porque yo es verdad que podría haber hecho una investigación. Yo he leído mucho de Duras, la verdad, desde que el dolor fue lo primero que leí y a mí me cautivó. No entendía muy bien por qué, supongo que también por las clases del profesor que nos hizo entenderlo y tal. Sí. Pero me cautivó y a partir de ahí me obsesioné y me puse a leer todo. Tiene muchísima obra y todavía se caracteriza. Uno, por la experimentalidad, que luego hablaremos, porque claro, una de las preguntas que podemos hacernos luego es, o sea, este libro funciona como un libro de relatos, pero al mismo tiempo, ¿realmente son relatos o es todo parte de, no sé, como capítulos de un libro mayor? Bueno, sí. Luego podemos hablar igual de eso. Sí, eso me parece muy chulo. Todos sus libros se caracterizan un poco por ser bastante breves, o sea, yo creo que solo, salvo 2 novelas, El marinero de Gibraltar y Un dique contra el Pacífico, que es así que tiene más de 300 tal, el resto de libros no llegan a 200 páginas nunca. Lo que a mí me resulta interesante, porque a mí me suelen gustar eso, más la narrativa más cercana a los relatos, ¿no? Y luego, a pesar de haber leído mucho de su obra, es verdad que nunca me he interesado por su biografía hasta ahora para grabar este podcast, que he intentado buscar un poquito, ¿no? Pero claro, es que una cosa de la otra no se puede desligar, porque su obra es su biografía y viceversa, porque ella entra mucho dentro de lo que podríamos llamar escritura autobiográfica, ¿no? Todo de su vida está en sus libros y sus libros es su vida y es muy difícil separarlos, hasta el punto de que luego podemos hablar de los personajes y tal, pero esos personajes de los que habla existieron con otros nombres o parecidos, otros seudónimos, y muchos de ellos eran parejas suyas o amantes, porque tuvo una vida extraña. Es una señora complicada y con muchos grises. Con una personalidad que debía de ser, que
que no te deja indiferente. No. O sea, o te caía bien o no te caía bien. Se habla también un poco, yo he leído un poco que la describen como narcisista, lo cual está bien porque normalmente se suele asociar mucho el narcisismo en la literatura a los hombres, pero está muy bien tener a una escritora narcisista, ¿no? Que cree en ella misma y en nadie más. Pero bueno, ya te digo que de la biografía de Marguerite Duras no conozco mucho, más que tiene muchísimas obras, se adentra también a veces en el teatro y en el cine, aunque lo hace mucho desde la narrativa. O sea, no se espera. Yo he leído un poco del teatro y he visto alguna peli, pero son obras muy cercanas a su estilo literario narrativo. O sea, ese estilo que tiene, que es muy peculiar y lo va depurando a lo largo de sus libros, infunde lo otro. O sea, no nos esperemos que en el teatro va a haber personajes y tramas y tal, o en sus películas. No. Sí. Hay mucho, no sé, como sentencias, frases leídas, monólogos, etcétera. No sé qué más decir de Marguerite. No, bien. No sé si querías contar, perdona, porque he saltado muy rápido, Marguerite Duras, que cómo, es que no sé si ya lo has medio dicho antes, pero bueno, porque hemos leído este libro porque Luis lo eligió. Sí, porque me apetecía hablar un poco de... O sea, Marguerite Duras no es una escritora desconocida, de hecho... Yo no había leído nada suyo. Claro, el más conocido es El amante, que es un libro que han leído probablemente nuestros padres, pero sobre todo nuestras madres. Porque probablemente en mi casa está El amante de la China del Norte, que es como que luego lo reelaboró. Efectivamente, sí. Están los dos. El más famoso, su libro más famoso es El amante. Que es lo que dices, ¿no? Yo creo que está en muchas casas, de alguna manera. Porque es que debía de ser alguna de estas colecciones de círculo de lectores o algo así. Sí. El amante es... O sea, no vamos a hablar ahora del amante, pero el amante tiene muchas de las claves de la literatura de Duras. Uno es el erotismo, que hay... Este es menos erótico, pero hay algo de deseo. Y conectando un poco con su vida, Marguerite Duras tiene una infancia muy dura, se supone, porque luego hay que ver que es verdad, que no es verdad, etcétera. Bueno, todo el mundo, todos los autores, autoras, celebridades, etcétera, siempre adornan, ¿no? Su vida con la ficción. Pero ella viene, como has dicho, nace en Indochina, de una familia con un padre medio ausente porque muere muy pronto, cuando ella es pequeña, no sé si tenía 6, 7 años, y se queda sola con la madre. Pero claro, la madre debía ser también peculiar, tenía una relación rara con su hermano, y estaban un poco desclasados, porque ella viene de las colonias francesas, es blanca, caucásica francesa, en un territorio de colonias, pero no es medio pobre, entonces no llega a estar como con la burguesía francesa de Vietnam, pero tampoco con los nativos y con los vietnamitas, etc. Entonces según tengo entendido, son pobres. ¿Qué pasa? Y de eso va El amante. El amante es una ficcionalización, pues, no sé si la palabra existe, de una experiencia que tuvo a raíz de la madre, que va a marcar un poco toda su vida, que es que la madre, a cambio de manutención, la medio entregó a un señor rico más mayor y se deja entender pues que era como un poco pues de prostitución, mujer de compañía, bueno, mujer no, niña, porque era todavía una adolescente, niña de compañía, etcétera. Entonces debía de tener una infancia muy complicada. Sí, yo he escuchado un podcast que recomiendo que se titula Grandes Infelices y, bueno, pues es un escritor que, bueno, pues que se dedica en una horita corta, te cuenta eligiendo o una estructura que se asemeje con el estilo del autor o algún libro suyo emblemático, pues te cuenta la vida de un escritor o una escritora que no fue feliz. Y he escuchado el de Marguerite Duras y bueno, pues lo recomiendo, está muy bien. Aquí el leitmotiv que utiliza es como, bueno, pues ir viendo unas fotos de infancia y sale esto del amante, la niña vestida de una manera que dices, bueno. Pues escucharé el podcast porque no lo conozco. Está chulo. Además el hombre a mí me gusta mucho cómo lo hace. Qué guay. Bueno, nos están saludando en el chat Jules Cook, hola. Y María Jesús 753, que qué guay que estéis por ahí al otro lado. Sobre, si quieres, entramos ya puramente, ¿no? En los personajes. Los personajes yo sobre todo tengo notas sobre los personajes del texto que se titula El dolor. ¿Quieres contar tú? Y luego yo, si tengo alguna cosa más, añado. Como quieras. A mí también hablo un poco con la emoción.
o sea, es un libro curioso por la estructura, que también podemos hablar de la estructura, pero es un libro curioso por la estructura, porque claro, quienes lo hayáis leído lo sabéis, está muy fragmentado, ¿no? En relatos. A mí el que más me gusta es el primero, es el dolor. O sea, es el que me parece que tiene más potencia, no sé a ti. A mí también es el que más me gusta, pero bueno, en los otros, según en cuál, sí que encuentro algún tema interesante. Lo que pasa es que el dolor es todo el rato interesante, mientras que en los otros es como más algún matiz. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, hablando de los personajes, que también de lo que tengo más notas es un poco del dolor, pues en el dolor encontramos a una mujer que es la que espera, que es Marguerite Duras, básicamente. Está Robert L., que es, espera que lo tengo aquí apuntado, creo que es Robert, a ver, espérate. Antelme. Antelme, gracias. Sí, Robert Antelme, que fue su marido, de hecho era su marido en el tiempo en el que transcurre la ficción. Con el que creo que tuvo un hijo que creo que murió, ¿verdad? Muy chiquitito. Sí. Y luego está D, que el nombre lo tienes por ahí. Sí, D se llama en realidad Dionís Máscolo, o Mascolo. Que era pues un amigo, supongo, bueno, no lo hemos dicho, pero Marguerite Duras perteneció al Partido Comunista, a los grupos de resistencia, etcétera. Entonces sería un amigo, un colega del partido o de los grupos. También estaba en el grupo, en la resistencia. Sí. Pero da la casualidad de que es su amante también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esos son los tres personajes así. Bueno, luego hay un médico y tal, pero yo creo que todo orbita en torno a ellos, ¿no? Sí, yo tengo aquí apuntado. Bueno, Robert L., por lo visto ella lo llama así porque su nombre en la resistencia tenían como nombres en clave y tal, aunque bueno, no me parece muy en clave, porque el nombre es el mismo. Sí. Pero bueno, Robert L., porque le llamaban Leroy, bueno, Leroy, y por eso pone la L. Y luego, bueno, sí que también es conocido, y a este no le cambia el nombre, sobre todo sale más en el de Pierre Ravier, que le muestra unas fotos y ella reconoce a otro miembro del grupo al que llaman Morland, que era el nombre que usaba en la resistencia François Mitterrand, que luego va a ser presidente de la República Francesa. Sí. Y bueno, pues este hombre en el dolor sale, pero para mí el momento en el que más te fijas es cuando le muestra el colaboracionista las fotografías. Sí, en el segundo relato, ¿no? Y luego, del segundo relato, el personaje del policía que está colaborando con los alemanes, al que ella llama Pierre Ravier en el relato, es en realidad, esto seguro lo escucha en De Forma Semanal, Isa Calderón lo cuenta en profundidad, si quieres cuenta tú. No, porque no me acuerdo del nombre, soy muy malo con los nombres. Charles Dulval. Eso. Que por lo visto... no, ahora me estoy confundiendo con el tercer relato. Nada, ahora vamos al otro. Yo del tercer relato, que el de Terre, el miliciano, no sé... No, el del... A ver, espérate, que yo me lío tanto con el nombre. El de Alverdes Capitales, sí. Ese también tiene un seudónimo, ¿no? Pero no tengo apuntado yo. Creo que ahí Isa Calderón habla de él, sí. No lo sé. Yo solo recuerdo a Pierre Ravier, porque me pareció un personaje bastante interesante. Es muy interesante ese relato, sí. Sí, aunque no todo el relato, pero sí que el personaje me pareció, pues eso, muy de grises, ¿no? Sí. Que no sabes, no haces pie en ningún momento, estás todo el rato ahí y que no sabes por dónde va a tirar aquello. Sí. También me parece interesante que que el texto del dolor es un diario que supuestamente ella escribe como en paralelo a los acontecimientos, es decir, pues en torno a 1945, pero que no se publica en Francia, en España pues tampoco, claro, hasta 1985, o sea que pasan 40 años. Sí. Ella dice que ha olvidado todo aquello, o sea, ha olvidado no lo que pasó, sino el que no tiene el recuerdo de escribir un diario en esos momentos, que puede asociarse al trauma, ¿no? A esta parte en la que olvidas, en tu memoria bloquea cosas. Y bueno, también hay testimonios de otras personas que evidentemente pues estaban vivas entonces y siguieron vivas después, que a veces contradicen un poco lo que ella cuenta allí, ¿no? Entonces, bueno, está ahí un poco en... Pero eso yo creo que es lo más interesante. A mí me parece interesantísimo eso, de la narrativa autobiográfica, porque
no sé cómo ponerme de pedante con las clases de literatura. Al máximo. A ver, a Marguerite Duras se la asocia mucho con un movimiento que en realidad no, el Nouveau Roman o la nueva novela, ¿no? No sé si lo tenías por ahí. Lo tengo, vale, pero tú cuenta. No, es que creo que eso da muchas claves de cómo abordar este libro. Porque creo... O sea, este libro tiene muchas lecturas. Una, la lectura política testimonial, es decir, es un libro que nos habla de un momento muy concreto, la ocupación nazi y la resistencia francesa, de unos círculos muy concretos. Has mencionado a Mitterrand, has mencionado pues a distintas Luego tengo personas. cosas sobre De Gaulle también. Claro, luego hablamos de... O sea, un momento muy concreto, ¿no? Con personas reales en un contexto de resistencia francesa frente a la invasión o como se diga nazi, la ocupación nazi, etcétera, y también el horror de los campos de concentración. Y eso es una lectura. A mí es de las que, o sea, a mí me interesa menos esa lectura histórica política, pero es una cosa personal. Y creo que tiene mucho valor por eso, ¿no? Porque aunque los testimonios sean parcialmente verídicos, no deja de ser una voz más de alguien que vivió ese momento y lo dejó reflejado por escrito, ¿no? O sea, una de estas microhistorias, ¿no? O de memoria casi oral, ¿no? Que se pasa de generación en generación. Luego, otra lectura tiene que ver con los temas un poco más abstractos de los que me imagino que hablaremos luego, como son la espera, el deseo, la guerra, el dolor, etcétera, etcétera, el horror, que eso yo creo que entronca un poco más con lecturas más existencialistas. Y en tercer lugar, el libro como un ejercicio de escritura. Y es que el libro, o sea, las novelas, sobre todo las últimas a partir de los 80 de Marguerite Duras, son ejercicios puramente narcisistas de escritura. Pero le digo además como respetándolo y admirándolo mucho. Y es que creo que la primera página... Bueno, o sea, me gustan mucho los prefacios de cada capítulo porque te explican un poco, te dan las claves de cómo enfrentarte al libro, ¿no? Te dice, por ejemplo, al principio, lo que ves aquí son unas notas, tú misma lo has dicho, de las que no tengo constancia, de las que no me acuerdo. Supongo que yo las he escrito, pero no lo sé. De algún momento que ya no tengo recuerdo y aquí... 40 años después la reordeno, ¿no? Entonces, eso ya dice, vale, es un diario. Hay testimonio y hay autobiografía. Pero cojámoslo con pinzas, porque ella misma te está diciendo, estoy haciendo un ejercicio de escritura. Aquí probablemente haya ficción. Aquí hay fetichización de todo, ¿no? Un poco. Sí, es como esta idea, ¿no? Se llama técnica del manuscrito encontrado, cuando aparece, Cervantes lo hace en el Quijote, por ejemplo, que dicen, ay, me he encontrado unos papeles que ha escrito alguien y bueno, pues yo les he dado forma y los voy a publicar. Pero es verdad que es muy narcisista porque ella no ha encontrado papeles de otro, ella ha encontrado sus papeles. Claro, sí, totalmente. O sea, estoy convencido de que muchos de los pasajes del dolor los escribió ella en los años 40, por cierto, antes de que se publicase su primera novela. O sea, varias de estas líneas serán lo primero, no lo primero que se publicó, sino lo primero que ella ha escrito, que ha acabado publicado de ella, ¿no? Eso es muy interesante. Pero que digo que hay que cogerlo con pinzas, lo que decías, hay muchos testimonios que desmienten muchas de las cosas que hice. Claro, es que ella misma todo el rato en el libro te está diciendo, esto es en los últimos capítulos, esto es ficción, esto es literatura. Esto no es literatura, pero le he cambiado el nombre a la gente. Esta Teresa soy yo, esta soy yo, no sé qué tal. Entonces, perdón, ya me he enrollado. No. Lo del Nouveau Roman, esto. Sí. Vale, porque me parece muy interesante este libro. Porque es una novela puzzle, o sea, una novela hecha con relatos. Creo que todos, o sea, cuando ella encuentra los relatos como piezas y los encaja y les da esta forma, lo publica como tal. Lo que pasa es que no es una novela al uso. Y se entronca un poco con eso del Nouveau Roman, que era como un movimiento literario que quería ir contra las convenciones de la novela decimonónica. ¿Qué quiere decir eso? Desconfiar del narrador. O sea, ¿por qué le damos tanto poder por qué los lectores asumen o confían en el narrador? Si es una voz, no sé. Sí, como otra cualquiera. Puede ser un personaje más. Efectivamente. De ahí que rompe ese poder o esas voces las rompe pues eso, en ese, no sé, poliedro de personajes, ¿no? De los que has mencionado. Y también de cómo ella se sitúa con los personajes. Y luego,
en la forma de la escritura. Es una escritura con muy pocas descripciones, muy depurada, bastante en presente, utiliza muchísimo los tiempos presentes, o sea, no... Y una cosa que recuerda de alguna manera esta cosa que llaman un poco el flujo de conciencia, ¿no? O esta cosa, no sé, es una escritura muy depurada. A mí me da la sensación de que es como intentar decir lo máximo con lo mínimo. Son frases muy cortas también. Sí. Algunas frases son palabras muy repetitivas. A veces se repite mucho el estilo. Entonces, eso me parece que le da mucho valor al libro en ese sentido. Es una autobiografía, pero es una autobiografía consciente de que en último término esto es un ejercicio de escritura. Y ella habla del dolor como experiencia porque ella se exorciza a través de la escritura. Es que en ese sentido ella es muy como... Es el plan que se quiere mucho, digamos. Sí, es verdad. Bueno, pues es que has contado cosas muy guays. Yo, por añadir a lo que has dicho, claro, yo estuve investigando un poco y el término del Nouveau Roman aparece por primera vez en Le Monde en 1957. Bueno, es un hombre, un escritor que se llama Émile Henriot, no sé, bueno. Pero vamos, me parecía interesante porque, claro, la etiqueta para un estilo que cultiva Marguerite Duras y otros autores franceses contemporáneos, pues surge después de que ella supuestamente haya escrito el diario o gran parte, pero antes de que se publique el libro. Entonces, bueno, eso me parecía interesante. Sí. Y luego, claro, tenía esta alteración del orden lógico a la que se sumaban, ¿no?, estos autores, ¿no?, que no querían, pues eso, lo decimonónico de causa-efecto y tal. También me parecía como interesante para un libro sobre, pues, o que parte de él trata, pues eso, sobre el dolor, sobre el holocausto, sobre una cosa como que escapa tanto a la lógica, que es que, pues, que como que le va bien, ¿no? Que le va bien el estilo literario a lo que estaba pasando en la vida de estas personas. Es como que escapa a cualquier, no sé, pautas, lógicas que quieras incrustarle. Y también es interesante que muchos personajes que aparecen, que esto es una característica, pues eso, del Nouveau Roman y que efectivamente es una clave para leer este libro, están ahí, muy presentes, pero no se nos habla de su pasado, no hay flashbacks que nos expliquen cómo han llegado ahí, por qué tienen ese carácter, ¿no? Entonces, bueno, tú llegas, tú aterrizas y sientes, y a vivir eso, lo que tienes delante. Y eso también me parece muy interesante. Luego, ya hablaremos luego, si quieres, un poco más de la espera, pero claro, leía que cuando estás esperando a alguien, un poco el tiempo es el condicional, ¿no? El tiempo gramatical que se puede asociar con la espera. Pues eso, es un condicional, una incertidumbre, o un futuro, pero con ese valor de incierto, ¿no? Total. Y en cambio ella utiliza el presente, aunque está esperando. Entonces eso me parece muy, muy chulo, muy interesante. Yo creo que es muy interesante lo que dices del condicional. De hecho, me llamó la atención una frase aquí. Solo lo usa una vez, creo, en todo el libro, al menos en la primera parte. En la página 13 dice, él telefonearía. Ahí utiliza el condicional. Y me acuerdo de que en otros libros, pero ahora no me acuerdo cuáles, pero de otros que he leído, algunos están escritos casi todos en condicional, ¿no? Y entonces es interesante lo que dices, ¿no? De preguntarte, ¿y por qué este no? ¿Por qué este está tan en presente? Bueno, un poco por lo del diario. Pero sí que creo que la incertidumbre se maneja, por ejemplo, a través de las fechas. Es un diario. Sí, es verdad. Pero no queda del todo claro las marcas temporales, porque a veces pone abril, luego vuelve a poner el día, abril. Unas veces, otras no. Claro, otras veces pone el día. O sea, que además el día, cuando aparece, es 28 de abril, por ejemplo, uno que recuerdo. Y luego es abril, que 28 de abril, que tampoco quedan muchos días para que acabe abril. No, y luego, sí. O sea, esa ausencia de marcas temporales es interesante y tiene que ver un poco, pues, con esa experiencia de la espera y del horror y todo eso. Y no sé qué otra cosa has dicho que me parecía muy interesante, pero se me ha olvidado. Retengo menos que bueno, no sé, era algo del condicional o de las marcas de abril. No, lo de los personajes, perdona. Sin pasado. ¿Qué dices? Eso, personajes sin pasado, sin descripción, pero es que
casi que si intentas imaginar sus rasgos físicos, casi que tampoco. Y es que muchos personajes no tienen ni nombre de, por ejemplo, ¿no? O sea, o el señor X, aquí llamado tal, pero que en realidad es otro nombre. Sí. Eso es muy común en la literatura de Marguerite Duras. Tiene algún libro, por ejemplo, a veces ella se refiere a los personajes solo tipo el chico de pelo negro, la de cabellos dorados, tal, ya está. A veces siento que los personajes son vasijas en los que... desde los que ella habla de sus cosas, pero que realmente no le interesa escribir con personajes o porque no tenemos muchas pistas de... O sea, si buscas... Yo creo que este tipo de libros te emocionas más con la voz de la autora y de la escritura que con los personajes en sí. Sí, que son como elementos para canalizar lo suyo. Es que eso es la sensación que me da todo el rato con muchas... Sus primeras novelas tienen un estilo un poco más, no sé, clásico, decimonónico. Ahí los personajes están más trabajados. Pero aquí, de hecho, hay en algún libro, uno de los libros, en El amor, que a mí ese no me gusta particularmente, creo que directamente son iniciales todos los personajes y no tienes ninguna pista de nada. Pero bueno, es interesante eso. Sí que muchas veces comenta la ropa que tienen. Sí, o sea, no la sí, describe en detalle, pero sí que dice cosas de la ropa. Sí, más que de su O los zapatos. Sí. Que bueno, claro, los zapatos yo no sé, pero bueno, esto es intentando encontrarle cosas a elementos que quizás no hay que darle tantas vueltas. Pero vamos, que los zapatos me parece algo como tan... que te da una pista tan grande, porque con la ropa creo que es más fácil disimular tu estatus, cómo estás de poder económico y tal, pero en los zapatos es algo, vamos, en lo que si te fijas descubres, puedes sacar muchos datos de la persona que los calza. Sí, de hecho, vamos, sí. Habla, al ser profesora, una de las pistas que te puede dar si en alguna familia pues hay que estar un poco atento, más que la ropa del chaval o la chavala, que eso es más disimulable, es el calzado. Ah, pues nunca lo había Es interesante fijarse si tienes así algo que te chirría, echarle un vistazo a los... Bueno, ahora están muy de moda las deportivas y yo no sé cómo tienen unas deportivas tan caras todo el mundo. Pero bueno, que el calzado pueden ser unas deportivas caras, pero que lleva teniendo 5 años. No, pero eso es interesantísimo. Fíjate, yo ese detalle no me había fijado de las menciones a los zapatos o a los calzados. O sea, no sé si mucho, pero sí que me he fijado en al menos 3 veces. No, sí, es interesante, sí. De hecho, en la portada de Alianza Editorial es un zapato, yo me imagino que tiene que ver un poco igual, no sé si con los zapatos de Auschwitz o qué, pero es curioso, ¿no? Que justo hablando de zapatos, la de Alianza Editorial es un zapato. Sí, pues mira que es una cosa evidente, yo eso no había hilado con la portada. Pero sí, Bueno, los zapatos son relevantes. Por eso mi madre siempre me dice, es la única que mira mis zapatos, porque yo tengo unas deportivas solo, las machaco y me dice, hijo, vas tan fino, tan guapo, tan no sé qué, y tienes unos zapatos. O sea, bueno, pues ahí los zapatos no son espejo de nada, por ejemplo. Sí, pero bueno, de que soy un descuidado y un desordenado y un sucio, si me preguntas. Bueno. Yo tenía aquí también apuntado que me parece que se encaja con la Nouveau Roman y también con la realidad dolorosa que hay al otro lado. Esto es una cita de lo que dice ella al principio, que ha encontrado el diario, que ella escribió, y entonces dice, me parece un desorden fenomenal de pensamientos y sentimientos que no me he atrevido a tocar, no sé, y comparado con el cual la literatura me ha avergonzado. Eso me gustaba, lo de que, o sea, eso, que ella con eso está declarando un poco que por lo menos el texto del dolor la literatura no encaja. No, sí, claro. De hecho, en otros capítulos también hablaba de este texto, me daba vergüenza publicarlo, ¿no? O no lo había visto hasta ahora, me decían que era malo, pero lo vuelvo a... Yo creo que se sale, el dolor, o sea, en general el libro se sale un poco de los moldes de lo que puedes esperar, creo, de una novela. ¿no? Sí. Pero quizás lo que funciona más, con lo que te puedes identificar más o que te da más pistas es el primero, el dolor, que también creo que es el más emocionante y emocional, ¿no? A mí, ya te digo, es el que más me gusta y es
el que recordaba que me gustaba más. Y es el que quizás sí que te da más pistas para seguirlo y conectar de una manera más convencional. Quiero decir, tienes un personaje, el de ella, y un conflicto, ¿no? Una situación en suspenso que está esperando el regreso, si es que regresa, que no lo sabe, o sea, luego sí, claro, de su marido, ¿no? De Robert L. Y cómo ella, lo que decías al principio, ¿no? De cómo va pasando sus días y cómo ella va perdiendo un poco la noción de ser muchas veces. Y ella misma dice, yo soy, o sea, se entrega a él a la espera, ¿no? O sea, de repente ya es nada más que una mujer que espera. Sí. Y ya está. Y eso es lo que la define. Y pierde todos sus rasgos, todas sus otras preocupaciones y dice, si él muere, muero yo. Sí, no sé qué tal, como que de repente la espera es lo que le define. Que tiene dos, o sea, a su vez el dolor, yo creo que narrativamente, corrígeme si me equivoco, creo que se puede dividir también en 2 o 3 como fragmentos. La espera, todo lo que va contando ella, cuando regresa, todas esas páginas en las que ya habla de cuando Robert le ha vuelto, que a mí me parecen estremecedoras. Totalmente. Y durísimas. Y hablaba de que no describe mucho, pero ahí sí que hay más descripciones, ¿no? Sí, tengo aquí... Sí, ahora hablamos. Y luego la última, que es como una especie de, un epílogo sin serlo, que es como un respiro, pero un respiro muy amargo, que es cuando están en la playa, ¿no? Tiempo después. Sí. Que a mí es mi parte favorita de todo el libro, pero luego podemos hablar de eso. No sé, porque y otra cosa también que es interesante, hablar un poco de la experiencia femenina, esta cosa un poco de las mujeres que en la guerra se quedan, ¿no? Se quedan en las ciudades al cargo de sus familias, de los cuidados, tal, y esperan o no a los maridos que regresan, etc. Ella habla mucho desde el yo, pero a veces menciona un poco la experiencia de las mujeres en genérico. Sí, sí. De hecho, tengo aquí un que dice... Mira, cuando en la página 53 tengo puesto The Goal, que querías hablar también de él, ya no espera nada más que la paz. Solo nosotras esperamos aún con una espera de todos los tiempos, la de las mujeres de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. Hay veces que me gusta cómo conecta con esos temas, con esos macrotemas, ¿no? Como de la experiencia de las mujeres que viven el horror o la guerra y que luego se tienen que hacer cargo un poco de todo. Cuando los hombres se pegan y se matan, pues... Sí, bueno, como Penélope, si es que... Efectivamente. Desde el principio de las historias. Mira, no había pensado en esa analogía, pero sí, tiene sentido. Sí, yo he pensado, no he pensado mucho, se me ocurrían Penélope, que está esperando a un marido que está en la guerra de Troya. Claro. También me acordaba de Ofelia, que bueno, Ofelia no está esperando a Hamlet porque Hamlet está en la guerra, pero sí que está un poco ahí, que está más en la incertidumbre, yo creo, ¿no? De volverá, no volverá, cuando vuelve, ¿quién es este señor y por qué habla así? Sí. Pero bueno, que también es eso, mujeres que están quietas, digamos, mientras hay un hombre moviéndose y sin saber qué va a pasar. Sí. Cuando ese hombre vuelva o no. Y es muy interesante lo que has comentado de esa incertidumbre, que yo creo que es una de las cosas que mejor se plasman, ¿no? O sea, claramente uno de los temas de todo el libro es la espera, y la espera está en todos los capítulos. En todos los capítulos alguien espera algo. El más claro es el primero, esperar el regreso o no de la persona, de tu marido, la persona a la que amas, tal. Pero es que en el resto está la espera a que el torturado hable. La espera a ver si me descubre o no me descubre el señor X tal. Sí. En La Ortiga, ese relato tan extraño, es la espera a ver qué ocurre, ¿no? O sea, eso del extranjero y tal, que están hablando un poco a ver qué desencadena esto, si en la muerte de uno o de otro. Y el último también, el de la espera de la niña y la señora Mayra. O sea, esa cosa de la espera yo creo que está... Y de la incertidumbre yo creo que está en todo. Y el de Ter también. También, perdona, claro, el de Ter. Italiano también está esperando efectivamente. A ver qué hacen con él. Efectivamente, sí. La espera es una cosa ahí que está... Sí, yo me había centrado más en el dolor, pero tienes toda la razón. O sea, no en el texto, en la espera, en el texto del dolor, pero sí, toda la razón. Bueno, si quieres hablar algo más del dolor literal, no del texto, sino del dolor literalmente, yo tenía aquí puesto
que el dolor, o sea, se puede clasificar el dolor de varias formas, ¿no? Sí. Pero bueno, entre el dolor físico que tiene el personaje de Robert L., por ejemplo, y el dolor emocional, aunque bueno, ambos tienen también dolor, porque ella también deja de comer y, en fin, también tendrá dolores físicos, y Robert L. seguro que también tiene dolores emocionales, pero bueno, que digamos que el físico se relaciona más con Robert y mientras que el emocional se relaciona más con ella. Y bueno, no sé si querías decir algo más del dolor como, bueno, como sensación. Sí, que es muy guay la distinción que has hecho. Podemos hablar un poco de las dos. A mí la parte del dolor físico de él me gusta mucho porque, o sea, no es, ¿cómo se dice? No cae en lo, no sé cómo decirlo, en lo fácil, pero sí que es un poco desagradable. Me gusta mucho, por ejemplo, la naturalidad con la que expresa el estado enfermo de la persona a través de las heces. Sí, ¿lo tienes ahí para leer? No, porque yo lo tengo. Léelo tú, Es yo que no me lo tengo. parece increíble. Bueno, tú sigue contando, que ahora lo... O sea, no, tengo como eso, el principio para buscar... Léelo y hablamos sobre... bueno, el cómo describe la vida de una persona a través del estado de las heces, o sea, las heces, que es algo tabú, en lo que no piensas, que da mucho asco, y ella se refiere a el estado corpóreo y vital de esta persona, que de repente sus heces son como lodo, que o sea, ella va narrando cómo él va recuperando la vida según las deposiciones que hace, ¿no? Y a mí me pareció no solo original, sino bastante revelador. Y, y muy, no sé, eso muy rompedor, ¿no? La gente en el baño no es algo que cope los textos literarios. No. A ver, leo lo del... Bueno, que además cuenta antes, así como contexto, que le tienen que poner un cojín porque para que no se le desolle la piel. Bueno, es que... O sea, ya estás mal cuando te empiezas a describir la situación. Sí. Entonces dice, le dábamos papilla amarilla como el oro, papilla para recién nacidos, y salía de él verde oscuro como cieno de un pantano. Con la taza higiénica tapada se oían las burbujas cuando estallaban en la superficie. Hubiera podido recordar, gelatinosa y viscosa, un gran esputo. En cuanto salía, la habitación se llenaba de un olor que no era el de la putrefacción, el del cadáver. ¿Acaso quedaba aún en su cuerpo materia para hacer un cadáver? Sino más bien el de un humus vegetal, el olor de las hojas muertas, el de las malezas demasiado espesas. Había allí, en efecto, un olor sombrío, espeso como el reflejo de la noche espesa de la cual emergía y que nosotros no conoceríamos nunca. Es que a mí eso me parece brutal. A mí esa parte también me pareció increíble. Ese párrafo. Y eso también de la cosa esa de que nosotros nunca conoceríamos, ¿no? O sea, que claro, se ha visto Robert L. en una situación del terror, ¿no? Como he dicho, las cosas más de contexto político no las tengo tan claras porque yo no sé cuánto tiempo estuvo Robert Antelme en el campo, o sea, lo cuentan un poco, ¿no? Se lo llevan en el 44 y liberan en el 45, o sea, tampoco fue, o sea, bueno, pobre hombre, fue horrible, pero que tampoco fue tanto tiempo como otras personas, quizá, ¿no? Sí. Pero bueno, es revelador. Y luego, lo que comentabas antes o sea, creo que lo físico está muy presente en el texto. Pero lo que hablabas del dolor emocional, a mí me gusta mucho cómo ella, igual que me gusta mucho cómo describe el dolor físico de esta manera, me gusta mucho cómo describe el dolor que tú has apodado de emocional, y lo hace corpóreo, es decir, también le da una fisicidad. Y de esto sí que tengo frases apuntadas porque me llamó la atención, que era como no sé, ¿cómo se dice? Modus operandi, no, bueno, algo que se repetía. Sí, leitmotiv. Eso, gracias, un leitmotiv. Que era eso, era hablar, o sea, intentar describir el dolor emocional, ese hueco en el corazón, o sea, cuando muchas veces experimentamos dolores emocionales de todo tipo y se sienten en distintas partes del cuerpo, como ella lo expresa, ¿no? Y dice, por ejemplo, tengo apuntadas frases en las que intenta hacer físicas las emociones. Dice, el dolor es tan grande, se asfixia, no tiene aire.
El dolor necesita espacio. Esa cosa del dolor como algo que necesita espacio, que se ahoga, que no tiene aire, tal. Dice, vuelvo a necesitar espacio vacío para el suplicio. Luego dice también en plan de tengo mucho frío, me castañetean los dientes, alguien se me acerca, no se queda aquí, no sirve de nada, la pone usted enferma. Estoy muy cansada, estoy muy sucia, tengo que decidirme a bañarme al volver, debe de hacer 8 días que no me lavo. Dice, por ejemplo, a veces parece que se siente el olor de esta sangre, que se ve. O sea, que se ve el olor de la sangre, ¿no? Algo súper físico. ¿Qué más? Dice, por ejemplo, la frente contra el cristal frío me hace bien. Ya no puedo sostener la cabeza. Las piernas y los brazos me pesan, pero menos que la cabeza. Ya no es una cabeza, sino un absceso. El cristal está fresco. Solo de pie lograba soportarse. No sé, esto también, de vez en cuando, eso es de otro capítulo. El olor acre se atenúa y luego vuelve, horrible, y en el verano. O sea, me gusta mucho como a lo emocional le da un espacio físico y corpóreo. Sí. O sea, no sé, me llamó la atención. Sí, y además que todos le da un espacio físico y corpóreo, pero eso todo contribuye a generarte pues esa opresión, sí. La angustia, que también el zapato, es que yo estoy viendo la portada ahora todo el rato y no puedo dejar de mirarla, y es verdad que el zapato está atado, entonces también está como oprimido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es como esa sensación constante. Totalmente. Y luego me gusta mucho cómo esa parte de... Lo que digo que es mi parte favorita de todo el libro, que es ya años después, cuando él se ha curado, que sí que sientes un poco de alivio, ¿no? Dices, joder, qué bien después de todo, que encima ha vuelto vivo y lo han conseguido recuperar porque piensas que en cualquier momento se va a morir. Sí. Ese breve pasaje en la playa también es muy... O sea, también habla mucho de las dimensiones físicas del calor, el aire que no pasa entre los juncos, tal. Y me gusta mucho porque conecta con algunos de los temas del libro, porque de repente te das cuenta de que se ha separado de Robert L. Creo que confiesa ahí que está con D o que está enamorada con D. Prácticamente no interactúa prácticamente no interactúa con Robert L., solo le mira de lejos, no se atreve como a hablarle, y de repente, es que no me acuerdo cómo termina, voy a buscarlo, pero dice algo así como que nos miramos y siempre pensaré, es el hombre que volvió de tal, ¿no? Que sobrevivió. Y te das cuenta de que ella liga su relación con Robert L. por el dolor. O sea, de repente el dolor, esa vivencia, ese vínculo que les ha unido, es lo único que le queda a ella de él. Y como que se obsesiona con ese vínculo y después de ese cuidado, de la espera, del sentir por él, me da la sensación, o esa es la lectura que yo hice, que lo único que queda de su vínculo con él es ese recuerdo. Y lo que decías tú, ¿no? De que vuelven, los hombres o la gente de la guerra vuelven cambiados. Ya no son los mismos. Y esta experiencia cambia un poco el vínculo, la relación de ellos, y lo único que queda es ese recuerdo, y ya está. Y ya no vuelven a... Vamos, no me sé la biografía de memoria, pero creo que no... Mira, dice que él se levantó y avanzó hacia el mar. Yo me acerqué a la orilla. Él vio que yo le miraba. Guiñaba los ojos detrás de las gafas y me sonreía. Movía la cabeza balanceándola levemente como se hace para burlarse de alguien. Yo sabía que él sabía que cada hora de cada día yo lo pensaba. No murió en el campo de concentración. O sea, como diciendo, lo único que piensa de esta persona, el único vínculo que les une es toda la experiencia del dolor que han pasado juntas. No sé, eso me gustó mucho. Sí, eso es muy chulo, muy, muy bien pensado. El Robert Antelme, escribió también un libro sobre su paso por los campos que tituló La especie humana. Y, o sea, no lo he leído, pero no está muy editado, este libro no es tan famoso, ni mucho menos como el de su mujer, pero, bueno, su exmujer, pero sí que, yo no sé si en La especie humana, pero el título encaja, pero ella, cuando en el dolor, cuando vuelve Robert L., ella dice algo así como que él no vuelve hablando de culpables, vuelve culpando al hombre o al ser humano o algo así. No, que eso me pareció muy interesante, ese contraste de en el dolor no hacer sangre, ¿no? De los culpables, en comparación con el
tercer relato, creo que es el Alberdes Capitales, cuando torturan al tipo y que hay ahí también dolor físico muy, ¿no? Muy visceral. Y sí que hay ahí sí que hay odio, sí que hay ganas de, pues eso sí, de hacer daño. Sí, es que eso, Marguerite Duras es una persona con muchos grises. Y yo creo que aquí también se ve. Porque el relato del que has hablado ahora ella se pone en la posición de alguien que va a torturar. ¿Es el de Terés? Sí. Ella se pone, supongo que también un poco por, no sé si por tema de conciencia tal, ella se despersonaliza, ¿no? Y dice, aquí hablo en tercera persona. En tercera persona de mí, ¿no? Pero luego hay momentos en los que, yo no sé si es en el de Terés, hay relatos en los que mezcla la primera persona con la tercera persona. Sí, en varios. Es que eso es algo que hace bastante. Sí. Pero lo que dices, ahí sí que habla mucho de los alemanes, o sea, ella siente rabia hacia los alemanes en general y no parece que haga distinción. Y se pone en la posición de la torturadora, lo cual es muy curioso porque ella empieza siendo, según recuerdo, reticente, ¿no? No sé, tengo miedo, no sé qué, no sé, no estoy hecha para torturar. Pero luego casi que le tienen que medio parar. Sí, porque hay como testigos allí de su grupo, o sea, de los que están en el bando de los torturadores en ese momento, que alzan la voz para decir ya. Y al final, cuando ella sale de torturar, le dice al grupo de mujeres, ha dicho tal, o hemos conseguido la información. Y como que ellas le miran mal y la ignoran. Y ella lo repite, dice, ha confesado, o algo así, dice. Y las otras le dicen algo así como, te has pasado. O sea, como hemos visto este horror en ti, que no ha sabido parar la tortura, ¿no? Este odio que dices, que es muy interesante porque, o sea, el dolor es una lectura muy situada en el sentido de que, como decía antes, habla de un contexto muy concreto, nazis, el holocausto judío, que por cierto, lo he visto justo hoy, el 27 de enero, se conmemora el Día Internacional por la Memoria del Holocausto Judío. Fue el martes pasado. Sí. O sea, es un contexto muy concreto, pero en el que, como ella se posiciona desde tantos puntos de vista y tantos personajes, está lleno de grises. Porque ves ella como víctima cuando está esperando, ella como persona de la resistencia un poco táctica, cómplice en el segundo capítulo, ¿no? Que está tal, ella como torturadora y ella como que a veces coquetea o se le olvida las cosas que ella odia, porque, por ejemplo, yo no sé si tú lo detectaste, bueno, creo que sí, porque creo que es evidente. O sea, quiero decir que creo que lo explica. Que lo dice al principio. Que lo dice. No, pero en Tere el miliciano, que después del dolor es el que más me gusta, al menos ahora, cuando lo leí hace 12 años, el dolor era el que más me gustaba, pero no sé cuál era el segundo. Ahora es Tere el miliciano. A ella le gusta Tere el miliciano. O sea, ella siente atracción y deseo hacia Tere el miliciano, ¿no? Que se supone que es alguien... No me acuerdo ahora exactamente cómo era, pero que era también, no sé si medio chivato, joven, ¿no? Y bueno, es italiano. Entonces se lo han traído para luchar, porque debe ser un chavalote fuertote. Vamos, yo me lo imagino así, no lo sé. Y lo que pasa es que él es como, no sé si es atractivo, pero es como inocente. Sí. O sea, mentalmente, el tipo. Muy niño. No es como malvado, tampoco es bueno. No. Es como inocentón, no sé. Será como... vicioso, pero inocentón. Será como el típico adolescente joven que hace las cosas, no sabe muy bien por qué, que está en un lado de la historia. Actúa y luego ya piensa o no piensa. Claro, y que seguirá las órdenes o lo que sea. Pero es curioso que ella ahí se siente muy atraído hacia él. Y bueno, también, lo decían creo que en el podcast de Isa Calderón, creo que también ella leía un poco de tensión sexual erótica entre Duras y el señor X, el Pierre Ravier, ¿no? A mí ese sí que me parecía muy interesante porque, bueno, según Isa Calderón, que yo supongo que lo habrán leído en algún sitio, ella sí que tiene, o sea, Isa Calderón da a entender que sí que tiene una relación más allá de lo que el personaje de Duras o la propia Duras revela en el relato. Y luego también dice que
esto lo dice Isa Calderón, que la que era, porque sí. Pierre Ravier, acá, bueno, Pierre Ravier, su seudónimo, estaba casado y que la mujer de Pierre Ravier, que pues también va, pues le va a ver cuando le apresan y no sé qué, que también tiene una relación en un momento dado con D. Sí. Que yo dije, pero ¿qué? Que de estas dos bandas. Uy. Ah, eso es una suscripción. Ah, vale. A la guerra chimbante. Con los nazis y con los de la resistencia a la vez, ¿no? O sea, sí. Está con todos el D. No, pero sí, yo creo que eso lo leí de una de las biografías que se ha publicado de Duras, que yo, o sea, no admito que no la he leído, entonces no lo sé, pero sí. Pero es curioso, ese erotismo, o sea, sí. Ella está con Pierre Ravier, que es un poco del bando contrario, ¿no? Pero está teniendo ahí una especie de tonteo, relación erótica consumada, no consumada. Ella ¿no? te dice que, bueno, que es que lo necesita para ver si así consigue información sobre su marido, pero luego, aunque eso sea cierto, también es cierto que hay otras dinámicas operando. A mí todas esas incoherencias me resultan muy interesantes. A mí me parece muy interesante. Es como un poco como el cubismo, ¿no? Que te pintan el perfil, el otro perfil, pero más menos revelado, el frente, todo a la vez. Entonces tú lo ves y ya te haces tu composición. Es que creo que eso es un poco, no sé si el objetivo de la obra, pero es un poco la manera en la que yo al menos me enfrento a ella, ¿no? Lo has descrito súper bien, esa especie de poliedro de cubista o tal, en el que, bueno, el dolor es una cara, pero luego están el resto de caras y todo eso construye una imagen mayor que es la experiencia de Marguerite Duras en los años 40, ¿no? 44, 45 tal, en ese contexto. Sí. Que yo no sé si tú conoces, porque yo no lo desconozco. Ella estuvo en el Partido Comunista, pero creo que... Sí, ¿verdad? Pero yo no desconozco los detalles. Yo no sé mucho, no sé, pero creo que debió de ser algo... O sea, que debió de pasarse en su personalidad. Puede ser. Algo así, como que debió de... O no sé si llegó a decir palabras que no le toleraron, o fue una actitud, o fue... Pero algo así debió de ser. Puede ser. ¿Y qué opinas de la ortiga rota? La ortiga rota, tengo aquí una nota que pone la ortiga rota, muchos interrogantes. Mira, yo no lo sé. Ella, es que no lo sé. Yo no sé qué sucede en ese relato. Un lector me ha dicho que si el forastero podía estar representando a Francia en plan sumida en la mugre post-nazismo. A mí es un poco como yo cuando lo leí, esto, bueno, me da un poco de vergüenza, pero yo cuando lo leí pensé, pero están en un campo de concentración. Luego la gente me dijo, no, están como en las afueras de París. Y yo, pero es que como está todo tan pobre. Sí. Y me dijeron, no, pero no es un campo. No, es pobre, pero no tanto. Y yo, bueno, vale. Creo que este es el relato que ella dice, ¿no? Que no sé... ¿Que lo había hecho como para teatro? Sí, y que no lo había publicado, pero porque no consideraba como que fuese bueno o mereciese la pena, pero que sus amigos le habían dicho que sí y lo había medio reescrito, tal. Es el que más puede desencajar a nivel claves históricas porque es el más descontextualizado, ¿no? O sea, de todos, es el que no sabes muy bien lo que dices, ni realmente dónde están, ni qué es lo que está contando. O sea... Si están muertos, Si están muertos, no. O sea, quizás es el más existencialista de todos. Puede recordar más, pues, a la literatura existencialista, ¿no? O sea, como muchas comillas, a Esperando a Godot. Nada que ver, quiero decir, Esperando a Godot. Yo no lo he leído, así que tú habla con libertad. No, yo hace mucho, pero Esperando a Godot es una obra mayúscula comparada con este relato, con la ortiga rota, ¿no? Pero es un poco esa idea, ¿no? De un par de personajes, no se sabe muy bien quiénes son, bueno, 3, no se sabe muy bien quiénes son, ni qué hacen ahí. Hablan, no hablan, no se sabe si uno va a acabar muerto. O sea, yo lo que entendí es, pues, que está el niño, que no sé muy bien qué representará, está el señor más mayor, ¿no? Y luego está el forastero, que yo entiendo que debe ser quizás algún soldado o algo así. Ella dice que le gusta pensar que el forastero es Ter. Claro, por eso. Entonces, quizás es un soldado extranjero, forastero, y por eso todo el rato está esta cosa de que parece que el viejo
se va a enfrentar a él porque pues igual el viejo es francés y ocurre justo después de la liberación, yo creo, este relato, ¿no? Entonces es como los restos, ¿no? De lo que queda, de qué va a pasar con los nazis o los que, ¿cómo se dice? Ayudaron a los nazis en París, que ocurre un poco con eso, ¿no? Yo creo que igual ese es el escenario en el que se maneja, pero no me queda claro. De todos los relatos es como el más extraño. Sí, hay un momento en el que habla, creo que es el hombre, que como que contrapone dos maneras de trabajar, que una es como que tomas una parte más activa en el proceso y que por eso le gusta más, creo. O sea, como que contrapone, vale, te dedicas como solo a en la producción de lo que sea, no sé si hablan del remachado. Sí, algo así. Pues una parte en la que, digamos, yo entendí que era más fácil quizá de desempeñar, pero que no tienes margen de maniobra ni de originalidad, y otra parte más compleja que te puede acarrear más accidentes incluso, pero que te da un poco más de vidilla. Puede ser, esta reflexión que sale ahí, pues yo sí, dije, sí, pues ok, o sea, muy bien. No sé. No sé si puede hacerse una correlación con las actitudes que los franceses pudieron tener ante la ocupación. Vamos, es que me ha gustado mucho lo que acabas de decir. No lo sé. Porque, bueno, si tú no ves toda la cadena de proceso y te dedicas solo a lo que tienes delante, a seguir órdenes, pues bueno, es más fácil, no hay accidentes y ya está. Pero claro, sí. No lo sé, pero bueno, esto que se me ha ocurrido con lo que has dicho. Porque no, pero tiene todo el sentido. Es el que más cuesta descifrar, yo creo, ese relato, ¿no? El nombre me encanta, lo de la cigarrota. El nombre es estupendo. El nombre es estupendo. Es muy visual, se te queda muy bien. Sí, y cómo describe un poco al principio, al final, un poco el camino, la flor, tal, no sé qué. Bueno, pero el forastero no sabe lo que es una ortiga. Claro. Es interesante. Sí. Pero no sé. A ti, no sé si te lo he preguntado, pero de todos los relatos, ¿cuál es el que más te ha gustado? A mí el dolor, porque claro, es el que tiene el más profundo, el más espeso. Pero luego me gusta mucho el de Pierre Rabhier, porque me parece, o sea, es muy incómodo. Yo estuve incomodísima todo el tiempo, porque claro, no sabes qué va a pasar. Y dices, por favor, señora, no vayas al estudio con este señor. Sí. Pero como estás ahí todo el rato, o sea, está muy bien construida esa tensión. Totalmente. Y luego cuando le muestra las fotos del compañero y dices, ay, Dios mío, y ya está bebiendo vino, que dices, ay, que se le va. Que lo dice. Sí. También tiene un toque más de policíaco, thriller, ¿no? Un poco de, bueno, no sé si es un toque de thriller, pero sí. Bueno, sí, esa un poco la tensión. Sí, esa tensión que construye. A mí lo que me pasa siempre, creo que me pasó la otra vez y me pasa esta también, es que el dolor me gusta tanto y te deja tan, no lo sé, vacío, lleno, no sé cómo decirlo, tan, no sé, descompuesto, que luego enfrentarte a otro relato que tiene una clave tan distinta, que pasa esa cosa más política, que de repente aparecen nombres más políticos, tal, el Mitterrand, tal, no sé qué, que es una trama más, pues eso, de tensión, policía, tal, el juicio. Como que el juicio me descoloca. Siempre me pasa, me pasó hace 12 años y me pasa ahora, ¿no? Que me descoloca mucho ese cambio drástico. También ocurre antes del dolor. A mí eso me parece sensacional. Sí, es muy chulo. El orden, lo comentaba el otro día con otro lector, el orden en el que están los relatos me parece un acierto. Sí, a mí también. Porque como que vas pasando, por un lado vas pasando de lo más verídico a lo que es menos verídico, más a la ficción. Va pasando de un yo a un yo-ella, a un ella, a un ellos. Lo de Pierre Rabhier, que podía haberlo contado de manera, a modo de flashback, insertado en el dolor, por ejemplo, o lo podía haber puesto antes, es mucho más potente al colocarlo después, no sé, me parece, lo del orden, no sé, antes lo habías tú mencionado, lo del orden o la estructura de la novela, el libro, no sé si querías decir algo más de la estructura o ya lo hemos dicho. No, que me parece, o sea, es guay, no lo había pensado lo que has dicho del yo al ella al ellos, del más verídico a la literatura pura y dura, a la ficción, ¿no? Que es lo último que termina
con Aurelia París, que dice, esto es ficción. O sea, esto ya es imaginarme yo, tal, una niña, no sé qué, tal. No lo había pensado ese viaje. O sea, no, de la estructura yo creo que no quería decir nada más que lo que hablaba un poco antes de la cosa está del nuevo román, de romper con la estructura tradicional, romper con una única voz y dar cabida a muchas perspectivas desde la que hablar o mirar a lo mismo, ¿no? A lo mismo, entre comillas. No sé, el último te gustó, porque el último es como el más, o sea, el de Aurelia París puede ser más fácil y lacrimógeno desde el punto de vista de que te pone, pues es una niña, no sé qué, la niña judía, tal. No sé, yo recuerdo que me gustó más, o sea, yo no me acordaba mucho del libro más que de algún pasaje en concreto, y sobre todo del primer relato, y me acuerdo que me gustó mucho, o sea, yo me acuerdo que me gustaba el primero y el último, ese era el recuerdo que tenía yo, pero ahora no me ha gustado el de Aurelia París, no me ha gustado al final. Sí. Esa cosa que no se sabe muy bien quién está escribiendo. Sí, o sea, a mí también, la parte meta. Claro, la parte meta de ahora soy yo esa niña que ha sobrevivido tal y que lo escribe. Y además termina con una cosa que hace mucho Marguerite Duras, que es reafirmarse otra vez en la escritura, ¿no? No termina algo así como escribo, sí, tal cual. Sí. Tengo 18 años, escribo, porque ella en muchas de sus novelas que hace juegos más meta y tal, ella es todo el rato la idea de yo escribo, lo que hago es escribir, mi vida es escribir y la escritura soy yo, punto. Pero bueno, eso, que no me ha terminado de convencer esta vez el relato de Aurelia París. No sé si a ti te ha gustado, ¿te ha gustado o no? Claro, a mí me pasó quizá un poco lo que contabas tú, pero de cuando terminas el dolor pasar al siguiente, pero, o sea, como que eso me pasó, pero me pasó más pues con este. Claro. Este fue como ya la caída definitiva de, vale, ahora esto ya no me está doliendo de la misma manera que me dolían todos los anteriores hasta la ortiga rota. Claro. O sea, porque la tortura física también es muy dura, o sea, como que a Terer Miliciano lo van a matar mientras están los españoles discutiendo por un queso. Ay, eso es graciosísimo, es muy gracioso, es muy gracioso. Dice, ¿de dónde sacan el tomate los españoles? Sí. Esa es nuestra contribución a esta señora. Bueno, no, tiene una novela que se desarrolla en un viaje por España camino Madrid, creo. Ah, qué interesante. Se llama... Ay, ¿cómo se llamaba? Las 10:30 de una noche de verano, creo que se llama, o algo así. La leí el año pasado, no la había leído, es muy chula. Los libros de Marguerite Duras a veces tienen como una cosa de misterio de fondo, que luego da un poco igual, pero en varios hay como un asesinato, en varios hay como eso, como una tensión, que parece que puede ser un poco una novela policíaca, pero da igual, porque da igual, no son novelas de misterio de sí, que adivinar, no es eso lo que importa, sí. Pero sí, y ese se desarrolla en España, en un viaje de una familia, creo que viaja en coche y se aloja en un hotel durante una tormenta en España. O sea, que el tomate pero el tomate a mí me encantó. O sea, pero es que además yo creo que ella se lo está pasando pipa cuando lo escribe y dices, pero pues, Dios mío. Entre que le gusta el muchacho, que están los españoles con el tomate y que están hablando de una persona a la que van a fusilar, pues no sé, dices, no sé cómo sentirme, o sea, esto es demasiado para mí, me abruma. Hay poca comedia en este libro, pero quizás eso es el más desenfadado, ¿no? El de Terer, los españoles. Pero bueno, sí, que coincido con el de Aurelia París, a mí tampoco me terminó de apelar. Tampoco entendí bien del todo. Yo tampoco. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Verdad? La señora esta, ¿cuál es su relación? ¿La ha adoptado? ¿Se ha hecho cargo de ella? Yo entiendo que sí. ¿Están allí aisladas? Sí, no sé muy bien dónde están. No sé si es antes de los bombardeos. O sea, ellas oyen aviones que van, que vienen. Sí, yo entiendo que es durante la guerra, quizás antes de la parte ya de los campos. O sea, claro, al ser la niña judía, pues me imagino que es el antes de, ¿no? Antes de lo que es el holocausto, o sea, la prisión en sí. Pero sí, tampoco termino de entender, yo entendí que era una señora que se hacía cargo de ella, ¿no? Que su madre, pues igual estaba por ahí, o que la habían apresado, no lo sé. Pero sí, ese me pareció más, desde el punto de vista de la escritura, como un poco más fácil y lacrimógeno. Y ella misma, yo creo que lo medio admite, porque es el último, lo que has dicho, el viaje total a la ficción, y ella dice, esto es ficción, es literatura, esto me lo invento. Yo creo que en el dolor, en algún momento hace referencia a las madres y a las hijas, no sé si en algún momento hace referencia a una niña judía, es que no lo sé. Hay una madre que está esperando a su hija, que me decía una lectora que es que
era muy duro porque ella se identificaba muchísimo, porque la madre como que tiene toda la ropa lista para que cuando llegue su niña se la pueda poner. Claro, pues no sé si debe ser que de alguna de esas experiencias ella luego decide construir ese relato sobre eso, ¿no? Sobre esas madres o sobre esas hijas, no sé si es algo así. Pero bueno, no me apeló tanto, me pareció más eso, de lágrima fácil, bueno, lágrima fácil entre comillas, porque no es difícil entenderlo, pero esta cosa de decir, y ahora termino todo esto con la niña judía, a la que tal, no sé. Sí, es verdad. Me parece más interesante todo lo demás. Sí, yo tenía también aquí, bueno, es que todavía me quedan cosas, ¿eh? Pero habla de lo que quieras. O sea, no os quedan cosas, no sé. Claro, tenía, por ejemplo, un pasaje que, bueno, un trocito, un fragmentito que sí que me pareció que podía obedecer más a una reelaboración o a una reflexión posterior. Lo voy a leer, porque habla que hay en el dolor, en el primero, habla de un cura que lleva a un huérfano alemán, que claro, es un niñito, se supone una persona inocente, pero bueno, pero es alemán. Entonces dice que me parece como demasiado lúcido, ¿no? Lo que dice ella, dice, las mujeres apartaban la vista, escupían en la sonrisa dilatada por la clemencia y la claridad, ignoraban al niño. Quedaba por un lado el frente de mujeres, compacto, irreductible, y por el otro lado ese hombre solo que tenía razón en un lenguaje que las mujeres no comprendían. No, esto me pareció muy cierto, pero claro, en ese momento las mujeres no pueden ver nada más que el hecho de que es alemán. Es que ella misma lo expresa así, ella habla varias veces de, como que culpa, o sea, dice varias veces de, es que no me acuerdo de la cita textual, pero algo así como de, y ahora ser alemán, ¿no? O sea, ella culpa claramente o sea, ella habla de todos los alemanes, que obviamente es un reduccionismo brutal, pero como habla desde el odio, como habla desde el dolor, y eso no lo edita, porque quiero decir, este libro está editado, o sea, cuando lo reescribe 40 años después, en los años 80 que lo publica, ella podría haber dicho, no, voy a cambiar esto, porque tal, y no, decide mantener su odio hacia los alemanes en genérico. ¿Por cuándo se publica el libro? En Francia, que es en el 85, sí que he leído un poco que como en esa época estaba empezando a haber un revisionismo pues de toda la resistencia, porque claro, no... O sea, había buenos y malos. Era como muy maniqueo, ¿no? Sí. Los vencedores y los vencidos. Y sí que estaba surgiendo sin restarle gravedad al Holocausto y a lo que se hizo en los campos, pues un poco de, vale, tampoco los vencedores lo hicieron perfectos, ¿no? Entonces estaban surgiendo un poco esas voces y sí que, o sea, como que encaja muy bien en fechas. La publicación del dolor con un poco esa revisión que estaba teniendo lugar en Francia. También aparece mucho el tema del colaboracionismo con el chivato o con Al que torturan o con Pierre Ravier. Y bueno, es que eso, que como que se pasó por un tiempo en Francia como que, según he leído, que estaban un poco en negación con este tema. O sea, el gobierno un poco se hacía el loco con el tema del colaboracionismo y hay gente que tuvo cargos altos que cuando se empezó a revisar, cuando dejó de ser un poco tabú, pues luego resulta que les hicieron juicios y los condenaron, pero que antes de eso, que bueno, que igual estábamos ya en los años 70. Ya, sí. Cuando los juzgaron. Yo con las claves históricas es con lo que más me pido. No, yo no conozco mucho de la historia de la Francia contemporánea, ¿no? Y esas partes es verdad que a mí se me escapan más. También cuando en la edición que tengo yo hay alguna anotación, no muchas, cuando Marguerite habla de varias de las asociaciones o grupos o tal, ¿no? Que yo no controlo. Y ahí me pierdo un poco porque ahí habla ella en clave testimonial en un contexto muy concreto y o conoces el contexto o no sabes muy bien, porque además muchas de esas cosas son nombres o tal que, o sea, que existieron. Pero es lo que decía al principio de desde qué lugares te puedes aproximar al libro.
si te interesa la historia contemporánea, la historia política y tal, me parece muy interesante porque es una voz en primera persona, por mucho que tenga ficción, etcétera, una voz en primera persona de alguien que participó de ello, que estaba, o sea, que era cercana a Mitterrand y que torturó y que sufrió y que fue víctima y que colaboró, no colaboró, tal, o sea, una de las personas que estaban en los tejemanejes de la resistencia francesa, valga y duras. Y aquí lo cuenta. Y además, pues la experiencia de una mujer, que muchas veces las historias que conocemos son muy masculinas, y está bien eso. Y ese es un lado desde el que te puedes acercar si te interesa la historia y tal, contemporánea. Yo siempre me he acercado más a este libro por lo demás, o sea, sin quitarle el contexto, por la cosa más existencial abstracta de lo que hablábamos al principio de el horror, el dolor, tal. De hecho, el libro está muy situado, pero tengo aquí apuntado, hay 2 veces en las que ella habla de un contexto un poco más allá. Dice, bueno, hay una cosa, querías hablar antes de Gaulle y creo que podemos hablar de esto, que es de la memoria, que es interesante, ahora lo menciono. Pero mira, dice en la página 58, la única respuesta que puede darse a este crimen es convertirlo en un crimen de todos, compartirlo, como las ideas de igualdad, de fraternidad. Para soportarlo, para tolerar la idea, compartir el crimen. Me gusta mucho esa cosa que dice, o sea, ella habla todo el rato del contexto, de la resistencia francesa, de no sé qué, de tal, pero en algún momento determinado ella dice... creo que la única forma de entender este horror que ha ocurrido en este contexto es que todo el mundo lo conozca, lo típico, ¿no? Para que no se repita, ¿no? Para el horror de los genocidios, que luego desgraciadamente se repiten y lo sabemos de primera mano por Gaza, etcétera. O sea, de primera mano, quiero decir, recientemente. Pero esa idea me gusta, ¿no? De decir, yo quiero compartir mi experiencia para que eso nos ayude a entender en clave colectiva a lo que la humanidad es capaz de llegar, ¿no? O al menos esa es la lectura que hago. Sí. Y bueno. Sí, no, bueno, que iba a decir que tenía que apuntado que, claro, que hay testimonios, ¿no? Que le echan un poco en cara que no todo lo que cuenta es verdad. Sí. Pero claro, no es verdad si entendemos como verdad atenerse a la historia, a las fechas exactas, a la cronología, a los nombres, a esto pasó de esta manera, pues decimonónica, ¿no? De contar las cosas, de primero esto, luego esto llevó a esta otra cosa, que a su vez desembocó en esto otro, no. Entonces, sin embargo, el texto es muy honesto y te hace sentir, o sea, sí que es verdad en cuanto a, sí que dice la verdad del sufrimiento. Y eso, o sea, no necesita decir una verdad histórica exacta para restarle un ápice de verdad al dolor, literalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es verdad con mayúscula la V, digamos. Sí, es muy sincero, es muy honesto, es muy... insisto, tiene que estar hiperdepurado a nivel narrativo, o sea, este estilo suyo de decir lo mínimo y reducir la expresión lingüística a lo mínimo, pero desde las entrañas. Sí, o sea, hay un momento que ella está como... Creo que es cuando llega Robert L., que ella está como que entra en demencia momentánea. Sí. Y entonces, como que para espabilarla, creo que le dan ron. Sí. Y dice, tenía apuntado por aquí, me lo vertían en la boca, en los gritos. O sea, eso del ron entrándole a ella en los gritos, como que entre que te ahogas, que quieres gritar, que también como que se ve muy bien la expresión, al decirte la boca... No sé, la ves ahí con la boca abierta, medio atragantándose, medio con los ojos, no sé, como desorbitados. Sí. Es que yo no sé de estilos literarios, ni de literatura, ni de nada. Pero me encantaría entender, tiene un estilo muy peculiar, que es común a casi todas sus novelas. Y me encantaría entender o nombrarlo o saber explicarlo, porque siento que nunca sé explicarlo, ¿no? Bueno, sí lo has explicado muy bien. No sé. La fragmentación, la román... Pero esta cosa que has dicho ahora del... O sea, la forma que tiene de construir las frases, me gustaría entender cómo se hacen, porque o sea, son frases muy simples, pero no hay nada simple ahí. Lo que has dicho de me entraban los gritos, ¿no? O lo vertían en los gritos.
eso es una cosa súper sencilla Sí, lingüísticamente, es verdad. pero es una imagen, no sé, abrumadora. O sea, funciona mucho con imágenes, yo creo. Sí. A pesar de la falta de descripciones, sí. hay muchas imágenes como, no sé, muy Sí, es como concretas. muy hábil dándote la imagen justa para impactarte, luego vuelve a su flujo de conciencia, luego te da otro puñetazo. Sí. Y lo que decía antes de la memoria, ella en un momento determinado del dolor dice, De Gaulle ya no, o sea, cuando hay un momento en el que ella habla como que la paz está cerca y la solución al conflicto y a la liberación está cerca, pero quedan muchas cosas sin resolver, como por ejemplo todas las incógnitas de dónde están los desaparecidos, dónde está la gente que no ha vuelto, todo el horror de los campos, la verdad que se descubrió tiempo después, etc. Entonces dice, De Gaulle ya no espera nada más que la paz. Solo nosotros esperamos, bueno, eso lo he leído antes, pero solo nosotros esperamos aún con una espera de todos los tiempos, total. Y dice, la paz aparece ya, es como una noche profunda que estuviera llegando, es también el comienzo del olvido. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Como desde el punto de vista de la política, para seguir avanzando con la historia de Francia, la liberación significaba un antes y un después, pero cuando se resuelven los conflictos, ¿qué ocurre con las vidas destruidas y las que no se han... O sea, si se hacen ejercicios de memoria democrática y tal, genial, pero si no se hacen... Claro. A mí es un poco eso que yo creo que esto, bueno, o yo lo he querido encasillar en este revisionismo que estaba ocurriendo y como ha pasado aquí a lo mejor con la transición, ¿no? Que justo cuando sucede estás un poco como paralizado por el horror, porque quieres pasar página, no sé, muchas cosas. Celebrando lo que viene. Y luego es necesario que pasen unos años y ojalá para ver que, bueno, pues que en ese buen camino resulta que no se hizo todo bien. Claro, yo con lo de Gaulle, yo lo que tenía apuntado es que, claro, ella dice que De Gaulle como que siente, tengo puesto entre comillas, aversión a integrar el dolor del pueblo en la victoria. O sea, es como que De Gaulle no habla de los campos, que lo importante es que los nazis han sido vencidos, que París ha sido liberado y la victoria, ¿no? Y cuando tienes un montón de gente que todavía no ha vuelto a sus casas y que no sabe si van a volver. Y luego, que esto me pareció como súper... o sea, para decir, no haré más preguntas, señoría, que De Gaulle declara, como no sé si es un día de luto por Roosevelt, por la muerte de Roosevelt, pero no por los miles de gente muerta en los campos. O sea, el presidente de Estados Unidos se le hace un día de luto y todo tu pueblo, bueno, todo no, pero toda esta gente que está muerta en cunetas, con tifus, hasta luego, y no sé, terrible. Pues tiene sentido. Muy dura. Sí. Yo no conocía lo que has comentado del revisionismo, del contexto en el que lo escribe, porque claro, una de las incógnitas es ¿por qué saca esto años después? O sea, ¿por qué lo reedita y por qué lo publica? Y tiene sentido lo que dices. No sé cuáles eran los motivos personales, igual está en alguna de las biografías, por qué decide en el 80 y pico publicar esto, ¿no? Rescatarlo, darle forma en la forma de los relatos y tal, unir las piezas, pero puede que desde la lectura más política histórica tenga que ver con lo que comentas, ¿no? Con esa cosa de que no se nos olvide, o que no dejemos que todo esto caiga en el olvido, no dejemos que estas voces del dolor, de la espera, del horror se olviden, no sé. A mí también me parece muy interesante que también es que últimamente estoy un poco en esta corriente estética, que este libro, bueno, se centra en algunos aspectos en lo que pasa después, ¿no? Como que se acaba la historia, se acaba la peli y fundido en negro y títulos de crédito o vivieron felices y comieron perdices y esto es como, vale, no, falta mucho todavía. O sea, Alemania ha perdido la guerra, pero toda esta gente tiene que volver, se tienen que curar de sus enfermedades y de su delgadez extrema. O sea, como que es todo lo que hay que arreglar cuando se acaba una guerra, que muchas veces las historias acaban ahí. Por ejemplo, bueno, no sé, yo en esta trilogía de ¿has leído Brandon Sanderson? No. Bueno, hay una trilogía, Nacidos de la Bruma. Ah, sé cuál es. Que, bueno, sin hacer mucho spoiler, digamos que cuando acaba el primer libro es como el punto de, vale, ya está, qué bien. Pero luego
pues esa gente que ha llevado a cabo su heroica hazaña, pues tiene que, vale, y ahora con lo que hemos hecho, ¿qué? ¿Cómo gestionamos? Claro, no sí, sé. sí. ¿Qué pasa cuando Voldemort se muere? ¿Va a seguir habiendo aurores o esto qué? ¿Qué hacemos? Eso no lo resuelven en Harry Potter, ¿no? No sé. Bueno. No, pero eso es muy interesante, sí. De ahí las claves cronológicas de los distintos capítulos, de qué ocurre antes, qué ocurre después, tal. Esa reclama, ¿no? Que le hace que le hace a De Gaulle o a los políticos o tal, no sé. Es muy interesante. Yo no sé luego, porque también Mitterrand luego se ha desdicho de cosas que aparecen aquí o no, pero yo eso ya en los detalles yo no sé si yo tampoco, sabes. no me metí a ver. Yo tampoco. Sé que desdicen algunos aspectos, pero no entré tampoco fue así exactamente o no. También. Porque es que eso no es lo importante, ¿no? Total. Es como eso, tú te quedas, el dolor y todo el sufrimiento, eso no puedes rebatirlo, no puedes discutirlo. Sí. Entonces. A mí por situarlo, aunque ahora seguimos hablando más si quieres del dolor, por situarlo un poco en las obras que tiene, de las que he leído, que no son todas, y además muchas no se sabe si son teatro, igual que esto nos cuesta llamarlo novela, ¿no? Decimos, es una novela, no es una novela, es un libro de recopilación, tal. Yo sí creo que es una novela, pero es una novela bajo el estilo narrativo de la autora y tal, pero bueno. Yo también creo, yo estoy contigo, yo también este afán, ¿no?, de etiquetar, pero bueno, es que ayuda un poco a entender, claro, pero sí, porque por esto que he dicho del orden, que no funciona con un orden diferente, total. Y un conjunto de relatos, bueno, a veces tampoco, a veces los relatos también tienen, ¿no?, un hilo conductor y eso, pero es que este hilo conductor es que hace necesario que sean en ese orden y no en otro. No tendría sentido publicar estos relatos por separado o en otro. No, sobre todo los de después del dolor. El dolor solo, quizá. El dolor solo sí se pero puede. Los otros nada, no tienen nada que hacer. Claro, o sea, yo creo que lo que nos da las claves un poco de eso que dices, pero son relatos, es una novela, ¿qué es exactamente? Es que muchas veces y a ella le ha pasado alguna vez con novelas todavía más cortas, los escritoras de relatos, tal, según las ediciones, aparecen unos volúmenes de relatos u otros, ¿no? En Cortázar pasa que yo tengo varios libros de Cortázar que en varios de ellos están los mismos relatos, ¿no? Y es como ha podido pasar. Otro y luego sacan. Claro, pero aquí es imposible. O sea, el dolor se publique como se publique, se va a publicar así. No le pueden meter nada ni quitar nada. Pero bueno, lo que iba a decir un poco es que o sea, como todos sus libros tienen mucha autobiografía, porque en todos hay, como a partir de los libros de los 60 tal, hay mucha experimentación en la forma, el lenguaje tal, pero creo que es el más político. Si no me equivoco, yo creo que en el resto, el más político entendido como política colectiva, social, historia, etcétera, porque tú puedes encontrar lo político en todo, ¿no? Pero sí, es el más político. O sea, es que en el resto son o pura ficción o cosas o sea, sus amantes aparecen en todo, o sea, sus hombres amantes y sus relaciones extrañas, tortuosas, aparecen en todos sus libros. Pero esta cosa más política solo lo he encontrado en esto, lo que me parecía también, no sé, más interesante. Y quizás más cercano para si te quieres acercar a la obra de Marguerite Duras. No es el libro más accesible de ella, pero creo que puede ser el más interesante si no sabes nada de ella o no te interesa nada de ella. Que también te puede no gustar, porque quiero decir... Hay una lectora que suele leer los libros que vamos comentando que me ha escrito y me ha dicho que no había podido leerlo. No porque no le gustara, porque le resultaba demasiado doloroso. Vale, pensaba que era que no le gustaba. No, le parecía tan honesto que que estaba pasándolo muy mal. Entonces, es que es que se puede pasar mal. Que ese es otro tema de esta cosa que a veces hacen los artistas de todas las áreas, de que también se puede cuestionar desde un punto de vista ético-moral de transformar el horror en arte que luego
se comparte y se comercializa, ¿no? O sea, esta cosa de este libro es duro y está comercializando su dolor y el dolor de otros, quiero decir, es esta cosa... A Robert Antelme creo que no le gustó mucho que se hablara de sus hijos. Claro, por lo visto, eso sí lo he leído. Por ejemplo, quiero decir, tenemos desde... También por eso pudo esperar publicarlo, no lo sé. Claro, no, desde luego, sí. Igual la espera es una cosa, pues, de distancia necesaria, ¿no? Para que no sea... O sea, que no le afecte tanto a las personas involucradas. Pero eso, o sea, a mí me gusta mucho este libro, pero tengo miedo también de entrar en esa especie de fetichización del dolor, ¿no? O romantización del dolor, no sé muy bien cómo decirlo. No, sí. De decir, oye, a ver si estás utilizando, o sea, al final es su experiencia, que eso está bien. Por eso creo que el último relato me encaja menos. Por esa cosa, ¿no? De estás igual romantizando demasiado, ¿no? Los lugares comunes del dolor y de este tipo de horror. Pero bueno, no sé. Sí, muy de acuerdo. No sé si tenías alguna cosa más. Has dicho antes, porque hemos tratado ya, pues eso, la espera, la guerra, creo. Yo de la guerra no tengo más que decir. Pero has hablado del deseo. Ah, sí. Y eso me parece muy interesante. Y yo no apenas tenía nada apuntado. A ver, aquí hay menos deseo que en otras obras, pero en muchas de sus obras, o sea, para mí tiene varias muy autobiográficas, las primeras, que habla, yo creo que de alguna manera más o menos ficcionada, de su infancia. Un dique contra el Pacífico habla de su infancia. Es muy bonita, nada que ver con esta, o sea, quiere decir, o sea, es dura, pero es mucho más accesible, tiene una estructura convencional. Yo la recomiendo mucho, es una novela muy bonita. Pero luego tiene varias que hablan de estos amantes anónimos casi sin nombres, en las que siempre hay como alguna mujer y algún hombre que esperan, que se miran, que se desean, que no, frustrados, que no llegan a quererse. Mi novela favorita de ella, además del dolor, es una que se llama Moderato Cantabile. Es muy curiosa, es muy corta, 100 páginas o así, como casi todas. Bueno, el dique contra el Pacífico es más larga, pero bueno. Moderato Cantabile es del 58, es anterior, no anterior al Diario del Dolor, pero anterior a la versión que publica. La premisa simplemente es una madre con su hijo en una clase de piano, creo que están en Venecia, y escuchan por la ventana, además, como he dicho, transmite muy bien las imágenes, ¿no? Por una ventana escuchan un grito. Se asoman y es un hombre que ha muerto, al que han matado, ¿no? Esta cosa del crimen que luego da un poco igual. Sí. A raíz de eso, la madre se obsesiona un poco con ese hombre que ha muerto y pasa sus días en un bar con un desconocido, bebiendo vino y hablando sobre ese asesinato con el que ellos no tienen nada que ver y un poco imaginando qué ha podido pasar. Bueno, pues eso, el de personas que se encuentran de manera casual y terminan estableciendo un vínculo obsesivo, está presente en muchísimas de sus novelas. Yo creo que habla un poco también de su relación con los hombres. Sí. Pero me he perdido. ¿A dónde quería llegar yo con esto? ¿Qué me había... el deseo, claro, vale, perdón. Entonces el deseo está ahí en muchas de esas novelas por eso. Se nota también que debía de ser, y esto no lo digo solo yo, pero debía de ser una persona muy sexual. O sea, debía de... Pues que desde niña la pobre. Claro, entonces hay mucho erotismo ahí. En sus libros no hay sexo explícito, porque yo en los que he leído al menos no lo hay, pero está ese erotismo y está ese deseo, ¿no? Entonces, ¿en qué partes del dolor, que no es un libro que tenga tanto deseo como otros, en qué parte está? En el primer relato menos, yo creo que prácticamente no lo veo. O sea, está el deseo abstracto, pero no el deseo erótico, quiero decir. No. Pero está en Tere el Miliciano y en el que comentabas, en el del Señor X. A mí en Tere el Miliciano me gusta mucho cómo se va fijando en él, que luego su última pareja, bueno, el nombre ficticio que le da ya en sus libros es Jan Andrea. No me acuerdo el apellido. Era mucho más joven que él, pero vamos, ella tenía 60 y pico y él 22, creo. Entonces, eso en Tere el Miliciano ya aparece un poco ahí, ¿no? Ella que se obsesiona, se fija un poco en este chico joven, al que describe como eso, no sé, como esbelto, un poco también
entre aniñado e inmaduro, como decías tú, Sí. infantil. Y ahí sí que se ve claramente el deseo más sexual y erótico, vamos. O sea, a ella le gusta tener miliciano y le gusta. Y cuando va en el coche dice... Sí. También esta cosa como de... Yo también... Parece que yo también la traigo, ¿no? Bueno, es que el solos. Tereste está como que necesita Sí. desfogar. O Sí, sea, sí, o sea, sí, te sí, vienen sí. a decir que quería una mujer que cuando me la traen, o sea... Claro. Y ella como que se presta. Dice, la mujer quiero ser yo. O tal. Sí, sí. Pero no sé, el deseo un poco en esa clave. Igual que he dicho que los primeros libros son los más accesibles. Los caballitos de Tarquinia también es increíble. Son más accesibles si se quiere acercar a alguien a la obra de la autora. Los últimos son los más complicados. Emily L., Jan Andrea Steiner. Ostras, yo no entendí nada. O sea, son muy cortitos, pero no entendí absolutamente nada. Yo no sabía de qué me estaban hablando. Son totalmente experimentales, que son los que vienen después del dolor. Bueno, Ojos azules, pelo negro, ese me gusta mucho también. Ese es famoso. Y El amante a mí no me gusta. De hecho, no no lo gusta. Terminé. O eso dice. Pues yo no lo terminé. O sea, y no es esta cosa de ser más famoso, no me gusta. Tal. No. No es el primero que leí, lo leí después de varios. Pero yo no conecté. Es verdad que tiene una frase demoledora, que no sé si cito textualmente o no, que es, creo que ese libro empieza algo así como, muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. Algo así. Me parece demoledora, sobre todo cuando sabes de qué va el amante, ¿no? O sea, muy... En el podcast de Grandes Infelices, una cosa que repiten es que ella decía que ella fue vieja a los 18. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, eso es demoledor. Te lo lleves a la vida de Marguerite o a tu terreno, en plan de muy pronto mi vida fue demasiado tarde. Y eso es lo único que me gustó del amante. Luego empecé a leerlo, no conecté nada, absolutamente nada, y lo dejé. Y sí que me leí, que me lo había leído antes, El amante de la China del Norte. Quiero volver al amante, quiero darle otra oportunidad. Pero sí que sí que leí El amante de la China del Norte, que creo que es una versión, que hay una relectura, una versión que ella hace del amante después de que salga la película. Porque creo que hay una película del amante, que no sé si la dirige ella o no, creo que no. No, la dirige un hombre y yo he oído que ella como que se acercó mucho al director y entonces el director se dio cuenta de que lo que quería hacer ella era dirigir la película. Claro. Y entonces el director marcó distancia y entonces ella se rebotó y dijo, mira, paso. Y reniego de todo esto. Sí. Pues yo creo que luego debió de escribir El amante de la China del Norte un poco como contestatario, ¿no? Sí, no sé. Sí. Un poco lo hilaban así, en lo que yo escuché. Sí. Yo recuerdo que ese sí que lo leí, sí que me gustó, pero lo leí antes del amante, o sea, que hice la lectura incorrecta, errónea. Pero, y bueno, igual es salirnos un poco del tema, pero ahora volvemos. Pero lo hemos hablado antes de empezar. El cine de Marguerite. Sí, eso era la otra cosa que faltaba. Marguerite Duras escribe sobre todo novelas. Sus novelas, que son novelas cortas, pueden ser relatos largos, quién sabe. Relatos yo creo que no tiene, relatos cortos sueltos, me parece que no. Tiene ensayo alguno, pero ensayo de tipo de su vida, de escribir, de tal. Tiene uno que se llama La vida material y otro que se llama Escribir. Y el último lo compré hace poco, es muy chulo. ¿Qué iba a decir? Tiene teatro que algunas, yo no sé por qué es teatro porque no lo parece, o sea, hay una que se llama El Parque, yo lo leí, yo no entendí que eso era teatro, yo pensé que era una novela, quiero decir, no lo sé. Y luego tiene cine, algo de cine. El cine de Marguerite Duras es duro, pero no porque sea desagradable, sino porque no es a lo que estamos acostumbrados como cine. Yo creo que ella se acerca al cine desde la pura literatura. Para ella el cine es una extensión de la palabra escrita y de hecho en muchas de sus películas, no he visto todas, he visto dos o así, pero he visto Le Camión, India Song y creo que una tercera, pero no me acuerdo. Sus películas es alguien, a veces ella, a veces otra narradora, hablando, leyendo monólogos y escenas que van ocurriendo, ¿no? Entonces están muy, muy, muy filtradas por la literatura y tal. O sea, no nos esperemos una ficción con personajes, tramas, tal.
no. O sea, lo mismo que encontramos en sus libros, versión imágenes. Es como si le pusiera imágenes. Sí. De hecho, Le Camión es... también he visto Le Navire Night o algo así, no sé. El Le Camión es ella leyendo un texto, hay imágenes de ella como en un sillón, una butaca, algo así en su salón, supongo, leyendo un texto, leyendo directamente el papel, mientras se intercala con imágenes de un camión en la carretera. Ya está. O sea, eso es la película. O sea, que el cine de Marguerite Duras es duro. Sí, no es lo que pensamos. No es para cualquier persona. No, para una tarde de viernes no es. No, yo con la que me gusta su obra, el cine me cuesta. Quiero ver una que dicen que está bien, que se llama Los Niños, Les Enfants, que es creo que es la última peli que hizo, pero no... Y luego, el último libro que tiene es muy cortito, lo han publicado hace muy poco en castellano, se llama C'est tout, que es Esto es todo. También es un diario de los últimos años, lo que pasa es que al principio empieza con más detalle, hay más días, y luego tipo, pues, yo sé, 1 de mayo, 3 de junio, no sé qué tal, y luego ya directamente es como una vez al mes, o una vez cada varios meses. Es cuando ella ya está enferma, tanto de mayor, porque murió con 72 años, pero también enferma de alcohólica, porque ya era alcohólica. Sí. Y no sé exactamente cuál es la causa de la muerte, pero seguro que está relacionada con el alcoholismo. Cáncer de esófago. Pues lo busco, tú sigue contando. Vinculada con el alcoholismo. Claro. Está con su última pareja. Hemos hecho mucha publicidad de Isa Calderón, pero es que justo lo he escuchado hoy, ¿no? Que ella habla mucho en uno de los podcasts de Jan Andrea y de Marguerite Duras y de la relación absolutamente tormentosa que tenían, que era... Ella no debía ser muy buena persona, ¿eh? O sea, las cosas como son. Cáncer de esófago. Y tenían una relación tóxica, no, lo siguiente, pero no voy a robar el podcast escuchando. Pero bueno, una relación muy tormentosa con un hombre gay, además homosexual, mucho menor que ella, los dos obsesionados, él necesitado de la validación de ella porque la admiraba como artista y ella necesitada del amor y adoración de un hombre joven y lo que sea, no lo sé. Pues Setu es los últimos años de ella, las últimas notas que escribe, hasta el punto de que al final lo mecanografía él, o sea, ella lo dicta y él lo escribe. Y es también demoledor porque es un cierre perfecto y muy redondo y muy consciente a su trayectoria, porque vuelvo a incidir en que Marguerite Duras es escritora y nada más, que ella misma lo dice, ella dice escribo y ya está y nada más. Para ella la escritura es terapia, es la forma en la que ella canaliza todo y es el ejercicio de escritura. Yo creo que no le interesa tanto las historias que cuenta como el hecho de escribir. Y eso lo deja claro en muchas de sus obras y en esas en la que más, porque se va perdiendo, o sea, al final las frases van perdiendo su sentido a medida que ella va perdiendo sus capacidades. Eso se transmite, es un libro muy corto, 40 páginas o 50. Se transmiten esas frases y al final queda la reflexión de ella como escritora. O sea, ella que se ve incapacitada de crear lo que antes creaba, de unir las palabras, ¿no? De la misma manera, y eso lo expresa y es un ejercicio no es una novela, es un diario. Es un ejercicio metalingüístico de la pérdida de la capacidad de escribir, que es para lo que ella vive, que es para escribir, y ese símil de ella se muere y al mismo tiempo su literatura se muere, ¿no? Es muy bonito, muy bonito desde ese punto de vista. Sí, claro. No es nada bonito, es horrible y muy triste, pero no sé, eso, si alguien tiene interés, pues yo lo recomiendo. Para eso, los que nos gusta la literatura y la creación, el proceso de la creación es chulo. No sé, si quieres hablar de algo más que se ha quedado en el tintero. Yo no tengo nada más, pero si tú no te quedes sin decir. No, yo no sé cómo vamos de hora, porque vamos bien, hemos llenado. O sea, que no hay que llenar más. No. Pues yo no tengo nada más que decir. Vale, pues qué bien, porque justo con Setud queda muy bien para cerrar. Bueno, pues nada, pues para terminar, gracias por venir y por la lectura y por la recomendación. A ti. Porque a mí me ha gustado mucho leer este libro y no había leído a Duras, que es hiper famosa, y bueno, pues oye, una cuenta pendiente que ya no lo es. Y nada, que bueno, quizá vuelvas.
No lo sé. Pero con otro, ya no con más duras, sino con otro. Tengo ganas, el otro libro que propusimos, también tengo ganas de otra de las... Con Marguerite Duras no estoy tan obsesionado, eso me pasó hace años, quiero decir. Aunque quiero volver. Una de mis últimas obsesiones fue Carson McCullers, nada que ver, o sea, nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno, igual en alguna otra ocasión volvemos con Reflejos Pues en un ojo dorado, que es maravilloso. Sí, pues a mí me encantaría. Vale, pues nada, para terminar vamos a leer un poema de León Felipe, que es un autor español más o menos en los tiempos de la generación del 27, pero un poquito mayor, pero vamos, tiene un poco la misma estética, ¿no? De los autores del 27, que salió de España, pero luego en la Guerra Civil volvió para militar con los anarquistas, luego pues evidentemente cuando acaba la guerra se tiene que marchar otra vez y ya vivió en Latinoamérica el resto de su vida. Y tiene un poema que yo escuché en un recital y que me dejó, también lo recitaron muy bien, pero bueno, me dejó, no sé, tocada, como el dolor, que se titula Auschwitz. Y que un poco lo que viene o a mí lo que me dejó más tocada, que es algo muy evidente, pero en lo que yo nunca había pensado, es en que todos estos poetas que han escrito textos desgarradores y súper tristes no conocieron Auschwitz. O sea, no existía Auschwitz antes de la obra de muchos poetas, y como Auschwitz, o bueno, el Holocausto y todo esto, es algo como tan metido en nuestras mentes, como que eso ha existido ya. Yo nunca había pensado que, yo qué sé, pues que para Dante no, esa realidad nunca existió. Entonces, bueno, sé que es algo un poco obvio, pero yo nunca lo había pensado hasta que no escuché este poema. Qué curioso. Y bueno, pues con eso nos despedimos. A ver, dice, estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí desgajado de sus padres, y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicerone. Y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida, de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación. Tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera, y ese que ves ahí está solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre Florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. Hablad más bajo, tocad más bajo. Shh, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo.